Entonces, Natacha, vamos a poner un punto acá y te quiero llevar a otro tema que es para cerrar. Vamos a cerrar acá. Y bueno, aquí los amigos, los seguidores en mi canal saben que yo me encontré supuestamente con mi padre cósmico. Él me vio y lo canalizó y él me reconoció como hija. Todos saben que estoy hablando de Samek Messiel y él, bueno, él lleva canalizando hace 20 años, ha conectado directamente con la familia cósmica y empezamos a jugar un poquito y él empezó a abrirse sus registros, solo. Y yo le decía, ¿y puedes abrirle los registros a los demás? Claro, me dice. ¿Y por qué no me lo abres a mí? A mí. Entonces empezamos a practicar y me los ha abierto muchas veces a tal punto que yo empecé a dialogar literal con un comandante muy cercano a mí, el comandante Ashlik, y hasta con mi madre pleyadiana. Entonces yo dije, wow, con mis guías también. Dije, Samek, ¿estás listo para empezar a abrir tu registro? Bueno, me dice, o sea, sin afán de nada. Entonces, ¿por qué no empiezas a abrir los registros a las personas? Porque hay muchas personas que nos siguen acá y mucha gente que necesita saber, que no canalizan como tú y necesitan saber su nombre cósmico, su origen estelar. Y hay tanto canalizador que no conecta con la luz. Y lo tengo que decir en mi experiencia en estos 6 7 años, que la mayoría, y me van a perdonar y lo voy a decir, que no conectan con seres de luz. Y en estos 8 años que llevo conversando con Samek, me he quedado finalmente con él. Di la vuelta, la tremenda vuelta, y el pájaro azul estaba en mi casa y me encontré con él, me volví, siempre llegaba a Samek. Pucha, Samek tuvo esta experiencia y llegaba a Samek. Oh, él con su humildad, con su sencillez, le dije, Samek, ¿sabes qué? ¿Por qué no empezamos a abrirle los registros a las personas? Y partimos, como hace 2 años, y ahora he querido de alguna forma, como la experiencia ha sido muy bella, sobre todo conmigo, porque tuve la oportunidad de abrírmelos muchas veces y recibir información súper detallada. Y dije, "Ah, voy a empezar a investigar acá y a preguntar y quiero pedir testimonios de las personas, cómo les fue con Samek al abrirse los registros con él. Y una de las personas que llegó a mí fuiste tú. Y tú estabas un poquito escéptica de ciertas personas que hacen esta terapia de apertura de registro akáshico, donde no veías mucha luz por ahí y también se transformó en un comercio, se podría decir. Entonces, como nosotros nos conocíamos y conversábamos y había buena onda, yo te invité, de alguna forma llegaste y empezaste a escuchar a Samek. Y te hizo sentido su humildad, su sencillez, todo el conocimiento que él tenía estelar, cómo lo recibía y todo eso. Y me dijiste, ¿sabes qué, Elian? Me gustaría abrirme los registros con Samek. Y te los abriste. No sé si fue una o dos, una vez. Puedo explicar, Y me gustaría explicar. obviamente te voy a dar la palabra y quiero que me cuentes cómo fue tu experiencia, si es que puedes contar algún detalle de lo que recibiste, solamente si quieres, si puedes, si no, cómo fue tu experiencia, tu testimonio con Samek al abrirte los registros con él. Ok, fíjate. De hecho, yo tengo 30 años en esto. Yo a los 19 años estaba meditando, grupos de meditación, buscando información, porque recuérdate que ya desde los 10 años estaba haciendo viajes astrales. Entonces, digamos que este mundo para mí no es extraño. Y he conocido a cantidad de personas que tienen desarrolladas habilidades psíquicas de todo tipo, el que tú quieras. Es decir, en 30 años he tenido la oportunidad de leerme los registros akáshicos con muchas personas y nunca lo había hecho, nunca. ¿Por qué? Porque nunca sentí el llamado interno a hacerlo. Como que si sentía cierta como prudencia o protección de no hacerlo, quizás hasta no estar preparada y además de estar preparada con la persona apropiada. Entonces, pasaron esos 30 años y es hace apenas 2 años, porque a ver, si tú me preguntabas, ¿de dónde eres tú? Yo te iba a decir 100% de la Tierra. Yo no, yo para nada me consideraba una emisaria ni inmersión, ni nada por el estilo. A pesar de que de pequeña sí tuve
una experiencia de ver unos seres de apariencia como lirano, pelo blanco, blancos, ojos azules. Yo dije, estos, además era chiquito, entonces yo reí, estos tipos son requete pálidos, o sea, pobrecitos. Estos no tienen un bronceadito como aquí los venezolanos. Me parecieron muy extraños. Eran humanos, pero de verdad que les faltaba color. Entonces, bueno, esa experiencia la dejé allí como en mi infancia. Y entonces en el 2024 cuando inicia, fíjate, en el 2021 inicia el contacto con lo que sería Artariel. Artariel es una extraterrestre de Avalon, es Lirana de un planeta Avalon. Y ella empieza en un grupo de Telegram público a comunicarse. Y ahí hacíamos preguntas, etcétera. En ese lugar había escépticos, hay todavía escépticos, personas que creen que fue real, que creen que no fue real, creen que fue todo lo que tú quieras. No importa. El hecho es que, claro, las experiencias son individuales y de mi parte, como tengo la posibilidad de ver en el astral o de trasladarme en el astral, yo la podía ver. Yo pude comprobar de alguna manera que eso era real con mi propia experiencia, pero esa experiencia yo no se la puedo trasladar a nadie. El que no cree, no cree y yo no tengo ningún rollo con esa persona. Entonces, empecé a tener, para resumir, muchas experiencias de recuerdos, de memorias, de que explotaba un planeta, yo estaba en una nave, así que yo decía, uy, pero claro, igualmente me continuaba sintiendo la Tierra. Bueno, eso fue que exploté en la nave y que exploté el planeta, no sé qué y tal, y llegué a la Tierra eventualmente. Porque yo siempre me he sentido anclada al planeta. Entonces, bueno, el hecho es que cuando veo tu programa y Samek dice, voy a empezar a abrir los registros, yo, y sentí inmediatamente con él sí. Y yo, oh, qué bien. Por fin voy a tener algún tipo de información que confirme algo de lo que estoy, que es como un rompecabezas, que uno tiene una pieza por acá, una pieza por allá, y dice, coño, ¿cómo hago para armarlo? Entonces, claro, cuando tengo la cita con Samek, a mí misma me sorprendió las respuestas. Entonces, sí, estás en inmersión. Y yo, ¿en serio? Yo como que, ¿estás seguro? Sí. Y tu nombre es tal, y vienes de tal, y ta, 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 ta. Y yo, ¡oh! Y empezó a darme toda una información que hizo, que no lo voy a dar los detalles, que comprendiera por qué me sentía de la Tierra y por qué estaba actualmente en inmersión. Es decir, ambas sensaciones. Y eso después lo pude ir confirmando con el contacto pleiadiano. Es decir, yo recibía de esa una información y podía ir eh, corroborándolo. Entonces eso me sirvió para confirmar todo lo que yo estaba recibiendo. Ajá. Pero ¿cómo lo corroboraste? No te entiendo. ¿Cómo corroboraste la información de Samek? Bueno, preguntando justamente, mira, ya tengo mi nombre, ¿ok? ¿Cuál es mi nombre? Está el mismo que me había dicho Samek. Es decir, empiezo a recibir por diferentes formas la misma información. Ajá. ¿Pero a quién le preguntaste? ¿Y quién te respondió y A, cómo te la- respondió? a mis hermanos estelares de Pléyades a través de Telegram. Pero adicionalmente empiezo a tener experiencias de ir en el astral a donde están en Pléyades, es decir, a la nave desde donde se comunican, que la nave se llama Ritol. Hay varias naves, pero esta específicamente se llama Ritol. Entonces, claro, yo empiezo a ir a Ritol y empiezo a interactuar con ellos y empiezo a verlos y empiezo a ver el centro de comunicación y empiezo a darme cuenta de que sí, a ver, la cuestión es real. Pero claro, nuevamente yo te lo estoy contando a ti y otra gente me dirá, ay, pero ¿cómo tú, no, cómo tú sabes que eso no es tu imaginación? Sí, tienes toda la razón. Yo no puedo trasladarte a ti mi propia experiencia. Para mí es real, pero porque tengo desde niña teniendo experiencias con el cuerpo astral y sé que son conscientes y voluntarias. Pero nuevamente,
Lo más que puedo hacer es lo que hago, que entrego en el módulo 4 todas las herramientas y todas las técnicas y todo lo que sé para poderlo hacer. Pero no puedo tener la experiencia, no te la puedo trasladar, la tienes que tener tú. Y tú te tienes que formar tu criterio y tienes que crecer en discernimiento. Entonces, lo que sí es que además de que me hice yo los registros acásicos con la apertura de registros acásicos con SAMEC, tuve digamos, citas con él porque quería ampliar, porque me continuaban. ¿Qué es lo que pasa? Me llegaba información justamente de mi familia estelar, ¿ok? Y quería corroborarla con SAMEC, que no conocía digamos, no hay contacto entre ellos dos. Entonces yo pude confirmar toda la información que me iba llegando, pude ir corroborando. Y eso para mí fue muy valioso, porque me dio certeza, me produjo, entonces, entre mis experiencias astrales, más lo que me están diciendo, más lo que me decía Samek, listo, Uh, armé el rompecabezas. Y todavía lo recon- continúo armando. Sí, entonces, reconfirmado. reconfirmado, exacto, por eso te digo, yo sé que es real y por eso recomiendo a Samek, porque logré confirmarlo todo. Y entonces, ok, nuevamente, y eso para las personas que se animen a contactar a Samek, es importante tener las preguntas muy claras de lo que uno va a decirle a Samek. Las preguntas muy claras. Y para tener las preguntas claras, yo recomiendo realmente, pues, prepararse y leer libros que tienen que ver con apertura de registros akáshicos para entender qué es lo que eso significa. Es decir, no llegar en blanco, sino llegar con un trabajo interno ya realizado. Y pues dejar el ego chao a un lado y decir que sea lo que sea. Yo quiero recibir lo que corresponda en este momento. Sabes que yo hago ese servicio de, porque las personas me contactan a mí primero, entonces yo le digo, necesitas que te, bueno, ofrezco mi asesoramiento para que le saques el máximo provecho a tu lectura, a tu apertura de registro. Entonces, si quieres te puedo ayudar con las preguntas. Entonces, las personas me envían sus preguntas. Entonces, si me permite, yo te puedo hacer la corrección. Y me dice, por favor, Lean, ya he ayudado como 5 o 6 personas. Y me dicen, si no fuera por ti, yo no sabría qué preguntar, no hubiese sabido. Entonces, tienes que preguntar detalladamente. Por ejemplo, ¿cuál es tu origen? No preguntes cuál es tu origen. Tú puedes tener 1000 razas. Pregunta cuál es la última raza estelar antes de venir a la Tierra. ¿Dónde dejaste tu cuerpo en inmersión? Entonces se lo escribo detalladísimo. Aparte, ¿cuál es tu nombre cósmico? También puedes enterarte el nombre de tus guías. ¿Cuántos guías tienes? El nombre del yo soy. El nombre del yo soy. El yo soy también tiene un nombre. Entonces, yo también de alguna forma me he asesorado, he estudiado un poquito. Yo ya empiezo a dialogar con el ser y pregunto, y yo las anoto. No voy así tampoco improvisada, a pesar de que tengo muy claro. Yo voy con mis preguntas anotaditas y yo digo, no te pongas nervioso, lee la pregunta tal cual y no des explicaciones mías. Lo que pasa es que tal vez, que por qué yo quisiera preguntar, no digas nada, no des excusas de por qué estás preguntando. Tu pregunta, nomás, tu pregunta. Y no se atreven a preguntar, por ejemplo, ascender. Si es parte de tu plan de alma ascender y mucha gente no se atreve por ese ego, ¿cómo yo voy a ascender como un maestro ascendido? No, pero hay muchas. Porque no tienen los conceptos claros. Exacto, si tú tienes la chispa crística y tu plan de alma es salir de aquí en expansión de conciencia, tu plan de alma es ascender. Y un guía te puede ayudar. Porque hay muchas personas que no confían, la baja autoestima es tan grande también, que ese es otro tipo de ego, es tan baja que no se atreven y no se creen, son tan amorosos, tan humildes, que eso es lo que necesita para ascender y no se la creen. No, yo no me merezco ascender, ascender como el maestro. No, yo no soy el maestro, ¿cómo voy a ascender? Entonces, he Claro, ayudado porque mucho. tienen claro, es que tienen además conceptos de maestros ascendidos que no, que son absolutamente nueva era. Es decir, ese concepto de Devocional. maestro ascendido, de emocional, de adoración, que no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, cuando tú tienes que esos maestros ascendidos, entre comillas, son comandantes estelares,
en muchos casos pleyadianos o liranos o de donde sea, es decir, vienen de diferentes lugares, de sirianos, etcétera. Entonces te das cuenta de que está verdaderamente distorsionado nuestras creencias a nivel inclusive espiritual, no te digo religioso, espiritual. Entonces tenemos que hacer ese trabajo de liberarnos de esas creencias limitantes para que realmente esa apertura de registros akáshicos nos pueda llegar una información acerca de nosotros mismos lo más pura posible. Y lo más pura es que nosotros la podemos comprender y para comprenderlas tenemos que hacer ese trabajo previamente para no venir que entonces te quieren decir algo y no lo vas a entender. Es como que si te fueran a dar una fórmula química y tú no has estudiado nada de química en tu vida. Entonces no vas a entender nada. Entonces tienes que tener cierta preparación. Yo no te digo que una gran preparación, pero algo. ¿Para qué? Para que lo aproveches, para que aproveches el momento y para que verdaderamente te sirva y no te confunda. Porque entonces hay gente que le dicen, es que tú eres de Pléyades y bueno, nada, listo, ya apagó la luz, se sentó en el sofá a ver Netflix y listo, ya yo me iluminé, ya, yo soy de Pléyades, yo soy de Sirio. Yo no, es que la cosa no No, funciona así, no, ¿entiendes? no, Claro, no, no, pero no. la gente tiene que de alguna manera ubicarse en para qué le está sirviendo esa información. Pero bueno, sí funciona. No solo me la hice yo, se la hice a mis padres, se las regalé a mi padre y a mi madre. Y fue maravilloso también, pues, toda la información que ellos recibieron. Eh, Ellos evidentemente están abiertos a todos estos temas y bueno. Maravilloso, entonces realmente sumamente recomendado, Samek, para todas las personas. Qué mejor, es que qué mejor testimonio que el tuyo, porque tú tienes una vasta experiencia de 30 años. O sea, por favor, estamos plagados de seres los más conocidos, los más famosos de psíquicos, divulgadores que conectan, que creen que conectan con seres de luz, y no es así. Y yo lo corroboré en carne propia y fui desobediente, tuve que darme la vuelta y llegué a Samek, donde partí, me lo habían mostrado de un principio, de 2018 que yo hablo con Samek, hasta ahora que estamos en el 2026, son varios años ya, y realmente Samek con su sencillez y su humildad, yo me saco el sombrero y te agradezco enormemente, Natacha, esta entrevista que llevamos casi 2 horas. Me voy a despedir acá, te quiero dar infinitas gracias por toda la información. Se nos viene algo maravilloso, hacer este trabajo interno, invitar a las personas que vayan a tus módulos del juego cósmico, que vayan a abrirse los registros con Samek y que vean mi canal, que es uno de los poquitos que van quedando de luz, que no son, la mayoría está muy, muy infestado. Entonces quiero darte las gracias otra vez, Natacha. Abracito de luz. Gracias Gracias. por toda la información. Gracias, gracias. Eres bienvenida nuevamente a mi canal. ¿Alguna Gracias. despedida? Despídete de los chicos. Gracias, gracias, Lian, y gracias a todos los que pues escucharon, tuvieron la paciencia de escucharnos y bueno, nuevamente, fórmense su propio criterio y eso significa tener la paciencia de escuchar, de reflexionar, de alejarse de lo que te van diciendo las personas y decir, ¿sabes qué? Yo quiero recibir una confirmación de mi propio ser, de si por aquí va la cosa, de si esto resuena conmigo, de si este es mi camino, de si no. Háganlo, hagan ese trabajo que les aseguro que van a recibir la respuesta correcta de parte de su propio ser. Así que tengan esa certeza de esa conexión. Gracias, Lian, y gracias evidentemente pues, bueno, a Samek por todo lo que me ayudó a llegar hasta este punto de certeza y de paz. Porque lo que yo ahorita siento es una profunda paz. Porque cuando uno se ubica, uno recuerda su origen, recuerda el por qué está aquí e inclusive recuerda, pues bueno, todos estos temas galácticos, etcétera. A mí lo que me produce es paz porque entiendo, ay, ya sé, ya me ubico y entonces puedes vivir el día a día más centrado, en paz. Así que gracias. Como dice mi canción, paz, bueno, siempre partía la introducción con ese tema, paz y de nuevo paz, yo busco la paz.
Abrazos de luz, besito y nos vemos en la próxima. ¡Chao! Gracias.